Un de cada 150 xiquets en edat escolar té trastorn de l'espectre autista, una alteració en el desenvolupament neurològic produït per causes genètiques i pot ser, segons les últimes investigacions, per factors mediambientals. Avui, en el Dia Mundial de l'Autisme, visitem un centre de dia. Las personas con autismo no hemos alcanzado la visibilidad necesaria en esta sociedad, por lo que debemos seguir luchando para no pasar desapercibidos. Y así reivindican sus capacidades para trabajar, para relacionarse con los demás, para vivir en sociedad. Lo dicen ellos y también sus familiares. Ana María es la mamá de Jairo y trabaja como cocinera en este centro de día. Que no son bichos raros, que no nos miren por la calle de la manera que nos miran a veces, sino que intenten un poco acercarse y entender lo que estamos pasando. Y que el mundo también es para ellos, que están aquí, que lo tienen que vivir ellos también. Aquí aprenden a ser más autónomos y en esta sala multisensorial se relajan. A Gaby le encanta. Las luces de colores. ¿Qué color es el que más te gusta? El ojo. ¿Por qué? Es mi favorito. También es un respiro para las familias. Lo mejor que nos ha podido pasar. Y por desgracia, no hay centros, hay muy pocos centros. Y cada vez hay más niños con problemas que necesitan centros. Hace 25 años la incidencia era de 4 a 6 casos por cada 10.000 habitantes. Hoy hay un niño con trastorno del espectro autista por cada 150 escolares. No sabemos qué factores tenemos que controlar para que un niño no se desarrolle su cerebro de una forma como el del autista. Como no tenemos prevención, lo importante es hacer un diagnóstico precoz, lo más precoz posible, y una intervención lo más temprana posible. Muchos días tienen excursiones a museos o a la ciudad. Hoy salen a almorzar. Su integración total pasa por conseguir un empleo. Trabajos en los que todo sea muy secuenciado, trabajos de montajes, cadenas de montajes, de embalaje, trabajos en los cuales haya que seguir básicamente una rutina. Y mientras llega una oportunidad, aquí les dejamos, celebrando su día.